¿Qué tal? Vamos a comenzar con nuestro curso de Introducción a la Física. Este es un curso con una orientación conceptual. Eso no quiere decir que no veamos ecuaciones y que no veamos problemas con números, ¿no? Lo que sí es que incluso los problemas numéricos que veamos van a estar pensados para que pongamos nuestro ojo en las sutilezas de los conceptos. Bueno, pues de eso va el curso. Y el primer tema que vamos a ver se llama ecuaciones de movimiento. Veamos qué hay con esto. Bueno, pues para comenzar, cuando hablamos de movimiento, podemos pensar en varias cantidades físicas, entre ellas tiempo, posición, velocidad y aceleración. Y sabemos que entre ellas hay algunas relaciones. Pensemos en la relación bien conocida que hay entre la aceleración y la velocidad y el tiempo, ¿sí? Bueno, esta relación no es simplemente un cociente, sino que en realidad la aceleración es cuánto cambia la velocidad con respecto a cuánto cambia el tiempo. Y eso lo podemos escribir de esta manera: cuánto cambia uno con respecto a cuánto cambia el otro. Pero estas D que están escritas ahí, que se llaman diferencial de velocidad y diferencial de tiempo, en realidad tienen un significado matemático y representan en su conjunto una operación matemática que ustedes quizá han visto porque está en los planes de estudio de las preparatorias, pero la verdad es que puede ser que no lo hayan visto en la práctica, ¿no? Bueno, sin embargo, se los comento, se llama derivada la operación y esta operación lo que hace es calcular cómo cambia una variable cuando cambia otra. Y lo más importante es que la llamada variable dependiente va a cambiar con respecto a la variable independiente. Y el cambio que sufre esta variable independiente es un cambio que tiende a ser cero. O sea que es un cambio minúsculo, lo que se llama un cambio infinitesimal, ¿sí? Entonces, bueno, pues la aceleración termina siendo cuánto cambia la velocidad cuando el tiempo cambia, pero en intervalos muy pequeños. O sea, algo así como un cambio instantáneo. Bueno, pues como les dije, esto es una operación que se llama derivada y esa derivada no es simplemente un cociente, sino que tiene más fondo detrás. Por lo tanto, a los matemáticos no les gusta mucho que nosotros, los físicos, separemos la derivada como si fuera simplemente un cociente. Pero como ninguno de mis amigos matemáticos están por aquí cerca, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este diferencial de tiempo, y lo vamos a mandar al lado contrario, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar del lado izquierdo diferencial de velocidad igual, y al lado derecho nos queda aceleración por diferencial de tiempo, ¿sí? Bueno, pues esta igualdad se va a mantener así mientras no le hagamos cambios o mientras que los cambios que le hagamos sean iguales al lado derecho y al lado izquierdo. Y en realidad eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle una operación tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y esta operación es otra operación que otra vez se supone que ustedes quizá ya conocen, aunque sea de manera superficial, pero que en la práctica pues es probable que no sea así. Esta operación se llama integral, ¿sí? Y esta operación es la operación, así a grandes rasgos, contraria a la derivada. Bueno, pues vamos a hacer esta operación que se llama integral, ¿sí? Esta integral se hace así. Si tenemos la integral de un diferencial de una variable, al final de cuentas es, digamos, así como hablando en términos no muy precisos, como si estos dos símbolos se eliminaran y nada más nos quedara lo que sería la variable. O sea, nos quedaría del lado izquierdo solamente b. ¿Qué nos quedaría del lado derecho? Bueno, pues tendríamos que hacer la integral de quién? De a por el cambio en el tiempo. Sin embargo, aquí tenemos que hablar acerca de a. ¿Qué tenemos que hacer para poder realizar la integral esta? Pues tenemos que definir cómo se comporta a.
cómo se comporta A respecto a T. Y hay varias posibilidades, ¿no? Una es que el comportamiento sea totalmente independiente de T, que sea dependiente de T. O un caso así específico es que la A simplemente no dependa de T y que sea un valor constante. Y realmente, como ese es el caso más sencillo, eso es lo que vamos a suponer nosotros. Vamos a suponer que esta A tiene un valor constante, ¿sí? O sea, no depende del tiempo. Quiere decir que todo el tiempo el valor que tenga A no va a cambiar. Bueno, entonces vamos a ver qué implicación tiene esto en la matemática. Los que ya vieron un poquito acerca de derivadas y de integrales, pues sabrán que las constantes pueden salir sin problema de una derivada y de una integral. Entonces, como dijimos que A será considerada como una constante, esta A puede salir de la integral. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Pues solamente nos quedaría de este lado A por la integral del diferencial de tiempo. Y otra vez esto nos daría solamente tiempo, ¿sí? Entonces nos quedaría aquí tiempo. Pero cada que hacemos una integral, resulta que aparece un valor constante. Ustedes ya lo verán por qué sucede esto en sus cursos de matemáticas. El caso es que este valor constante que aparece cuando hacemos una integral está relacionado con lo que se llaman las condiciones iniciales de la variable con la que estamos trabajando. Y en este caso son las condiciones iniciales de la variable velocidad. Y bueno, pues a ese valor constante que aparece le llamamos velocidad inicial, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es una ecuación que nos permite calcular la velocidad a partir de la aceleración, de la velocidad inicial y del tiempo. Esto se llama la ecuación de velocidad. Vamos a poner aquí ecuación de velocidad. ¿Sí? Y esta ecuación, pues como les dije antes, ¿no? Si tú sabes a qué aceleración está sometido un cuerpo, tú sabes con qué velocidad partió y cuánto tiempo ha pasado desde que lo hizo, entonces tú puedes saber en cada momento qué velocidad va a llevar el objeto, ¿sí? Bien. Pero resulta que el hecho de conocer esta ecuación nos sirve para conocer algo más. ¿Se acuerdan que antes dijimos que la aceleración está relacionada con el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo? Bueno, pues también resulta que la velocidad está relacionada ¿con quién? Pues está relacionada con el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y otra vez es este tipo de cambio que se llama derivada. Ahora lo que haremos es que nuevamente el diferencial de t lo vamos a mandar al lado contrario y lo vamos a mandar a multiplicar a toda esta parte que es nuestra expresión de la ecuación anterior. Y nos va a quedar solo el diferencial de x. Entonces lo escribimos, ¿no? ¿Qué nos queda? Nos queda que x es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, ¿sí? Todo esto por diferencial de t. Hasta ahí creo que todo bien, ¿no? Es simplemente pasamos el diferencial. Aquí me faltó diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos para la anterior igualdad que estuvimos trabajando. Vamos a aplicarle esta operación que se llama integral a ambos lados y a ver qué nos da. Del lado izquierdo, pues otra vez nos da lo mismo que obtuvimos antes, ¿no? Nos da la eliminación de este integral con su diferencial y decimos que lo que nos queda es simplemente x, ¿sí? ¿Qué nos queda del lado derecho? Bueno, del lado derecho es un poquito más complicado. Tenemos la integral de una constante por tiempo por diferencial de tiempo. En sus cursos de cálculo integral van a ver que esta es casi la segunda integral más fácil que existe y van a ver que el resultado de esto es simplemente un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, cuando integramos el segundo término, que es la velocidad inicial, al ser esta una constante, sale de la integral y nada más tenemos que hacer la integral del diferencial de tiempo. Y eso nos da simplemente tiempo. Entonces el resultado es velocidad inicial por tiempo. Ahí ya hicimos todas las integrales que teníamos que hacer, ¿no? Sin embargo, como ya dijimos antes, cuando hacemos las integrales aparece una constante que está relacionada con las condiciones iniciales de la variable con la que estamos trabajando. En este caso, la posición. Y a esa constante le vamos a llamar, desde luego, posición inicial. Y ahí está. Y esta es la segunda ecuación que nos va a servir para describir el movimiento de objetos. Esta es la ecuación, pero la ecuación de posición. Vamos a ponerle aquí su nombre, ¿no? Ecuación de posición. Ahí está. Y de esta manera ya tenemos las dos ecuaciones necesarias para calcular velocidad y posición de un objeto que se mueve con velocidad constante en cualquier momento, habiendo iniciado su movimiento desde un punto inicial x sub 0 y con una velocidad inicial v sub 0. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones para un movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a escribirlo así, ¿no? Vamos a poner entonces de manera explícita las ecuaciones. Estas son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Grábense esas iniciales. Y vamos a escribirlas. La primera ecuación, que fue como quien dice la condición inicial que pusimos, es que la aceleración es una constante. ¿Sí? Esa puede ser la primera ecuación. Luego sigue la de velocidad. La ecuación de velocidad dice que la velocidad en todo momento va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y finalmente, la posición va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. ¿Sí? Y esas son nuestras ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. ¿Sale? Bien. Pero ahora vamos a pensar en algo más. Imaginen que en un caso especial, esa aceleración que es constante va a tomar un valor muy particular. Pensemos que la aceleración no simplemente es constante, sino que vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Si la aceleración llega a valer 0, quiere decir que en nuestras ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, la primera de las ecuaciones anula directamente. La segunda ecuación, la de velocidad, solamente va a anular lo que es el primer término del lado derecho de la ecuación. Y en la ecuación de posición, otra vez, el primer término del lado derecho también va a anular. Y solamente nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que para este caso en particular tenemos las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo creen que se pueda decir esto? Vamos a cambiar de color. Entonces sería ecuaciones de... Serían las ecuaciones del que es un movimiento en el que la aceleración es 0. Pues efectivamente el nombre sería movimiento rectilíneo uniforme. Y las iniciales que usamos normalmente pues son movimiento rectilíneo uniforme. Entonces escribimos las ecuaciones, ¿no?
La primera de las ecuaciones, como dijimos antes, aceleración vale 0. La segunda de ellas, la velocidad es simplemente la velocidad inicial y no va a cambiar. Y para terminar, la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, pero en realidad ya no tiene caso ponerle que es la velocidad inicial, porque simplemente es la velocidad en cualquier momento. Podemos usar simplemente v por el tiempo más la posición inicial. Y estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Bueno, con esto ya tenemos los dos grupos de ecuaciones que vamos a estar utilizando para el principio del curso. Ambos grupos de ecuaciones describen movimientos rectilíneos, solamente que las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues consideran que la aceleración es distinta de cero. Aquí es importante, la aceleración es constante, pero puede ser tanto positiva como negativa. Y en el caso de que sea constante pero igual a cero, entonces tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que son las ecuaciones que tenemos del lado derecho, ¿sí? Bueno, ¿para qué casos se pueden usar estas ecuaciones? Eso lo vamos a decir ahora. Resulta que las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado se pueden usar para muchos casos. Siempre que haya un movimiento en el que la aceleración sea constante, vamos a poder emplear esas ecuaciones. ¿Como cuál caso? Los más típicos es el caso del tiro vertical hacia arriba y de la caída libre, en el que estamos suponiendo que todo el tiempo el objeto está siendo sometido a la misma aceleración gravitacional de la Tierra, ¿no? O del planeta del que se trate. Otro caso también en el que podemos aplicar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado es si consideramos, por ejemplo, el disparo de una bala, ya sea un cañón, en un rifle o lo que sea, en el que el empuje que se le somete a la bala es un empuje constante y que produce una aceleración constante, ¿sí? Otro ejemplo puede ser cuando consideramos que un objeto choca contra otro y se incrusta. Todo el tiempo que se está incrustando un cuerpo en otro está siendo frenado. Y aquí también podemos considerar que esta tasa de frenado es una tasa constante y tendríamos una aceleración constante, aunque negativa, ¿sí? Y otro caso en el que podemos aplicar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado es el caso del tiro parabólico, en el que parte del movimiento del proyectil se puede calcular mediante esas ecuaciones, ¿sí? Bueno, eso es para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Y qué hay para el movimiento rectilíneo uniforme? Pues también tiene varias aplicaciones, ¿no? La primera y la más obvia es cualquier movimiento que tenga una velocidad constante, que no cambie. Pero no solamente eso, también se puede aplicar para movimientos en los que no cambie su rapidez. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, porque puede parecer como algo raro, ¿no? Decir, movimientos en los que no cambia la velocidad y movimientos en los que no cambia la rapidez. Y se pueden preguntar, pues, ¿qué no era lo mismo, rapidez y velocidad? Bueno, pues quizá en el lenguaje popular sí son lo mismo, pero en física no. En física son cosas diferentes. No nos olvidemos que la velocidad es una cantidad vectorial. Y como toda cantidad vectorial tiene dos partes. Una parte es su tamaño, el tamaño de la velocidad. Y la otra es la dirección y el sentido en la cual avanza el objeto. Entonces, la velocidad es constante solamente si conserva ambas partes de ella. La velocidad es constante si no cambia de tamaño y tampoco cambia de dirección, ¿sí? Pero nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme pueden ser aplicadas aunque la dirección de la velocidad cambie. Basta con que conserve la misma rapidez, o sea, el mismo tamaño de su velocidad, para que podamos aplicar estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, un objeto que está rotando y esta rotación la hace con una tasa constante, se puede también describir por medio de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Aunque el movimiento no sea rectilíneo, no importa. El hecho de que esta rotación se hace a una tasa constante nos permite aplicar las ecuaciones, ¿no? Y luego también puede haber algunos acercamientos
eh, no tan exactos, por ejemplo, del movimiento planetario, en el que ya sabemos que las órbitas no son círculos, sino que son elipses, pero quizá para una aproximación no demasiado exigente podemos aplicar también las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Otros casos donde podemos aplicar estas ecuaciones es cuando tenemos variables, aunque no sean velocidades, pero que cambien con tasas fijas. Por ejemplo, puede ser que tengamos una población de algunos bichitos que la tasa a la que aumenta la población es una tasa fija. Entonces ahí también podríamos aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo, ¿no? Y bueno, como les digo, ¿no? Esto se puede usar no solamente para describir movimientos, sino un montón de fenómenos físicos, biológicos, químicos y demás cosas. Bueno, pues esto sería el inicio, el arranque del curso. Como les dije antes, la parte de las derivadas, las integrales, no se preocupen demasiado. Si no están todavía familiarizados con esas operaciones, en cosa de medio año lo van a estar, porque a la par de estos cursos de física llevarán cursos de matemáticas. Y si no, pues también pueden ver aquí en este canal algunos cursos de esos temas. Y bueno, el caso es que en medio año ustedes verán que estas pequeñas integrales que hicimos aquí son muy fáciles y no les van a quitar el sueño para nada, ¿no? Lo importante, quédense con este par de grupos de ecuaciones, las del movimiento uniformemente acelerado y las del movimiento rectilíneo uniforme. Va a ser lo primero que vamos a usar. Y a partir de la siguiente lección, pues va a ser usar estos dos grupos de ecuaciones. Bueno, pues cualquier duda en los comentarios pueden dejarla. Ahí yo trataré de explicarles o contactarme de cualquier manera. Bueno, pues hasta luego.